Hola de nuevo, bienvenidos al nuevo formato del Tensiómetro de Demo Abierta. Hoy vamos a hablar sobre los imparables asesinatos de niños en la región latinoamericana, los incendios en la Amazonía brasileña y las protestas por elecciones corruptas en Bielorrusia. No te lo pierdas. Casos de violencia de abuso infantil y juvenil causaron indignación las últimas semanas en Brasil, Colombia y México. ¿Dónde están los estados? Una masacre que se presentó anoche en Cali. 5 jóvenes, 5 menores de edad fueron asesinados. En Brasil, una niña de 10 años tuvo que entrar al hospital en el maletero de un auto para protegerse de grupos religiosos después de sufrir violaciones durante años por parte de un tío suyo. En Colombia, 9 jóvenes, incluidos 5 menores, cayeron asesinados cuando un grupo de desconocidos les disparó a matar. Fue la segunda masacre juvenil en el país en menos de semana, totalizando 18 víctimas. En México, un agente del Estado fue sorprendido con una niña de 10 años desnuda retenida en su coche. En Brasil preocupa la revictimización. Aunque inicialmente se autorizó la interrupción del embarazo, la niña tuvo que viajar hasta otro estado para ejercer su derecho. Luego, su nombre y el nombre del hospital donde se llevaría a cabo el procedimiento fueron filtrados en los medios sociales, por lo que tuvo que entrar al hospital escondida en el baúl de un carro para evitar a los manifestantes convocados a través de las redes. En Colombia, la atención se centra en el retorno de la violencia. Desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016, los índices de violencia habían disminuido sustancialmente. Sin embargo, los asesinatos recurrentes de las últimas semanas prenden alertas rojas sobre qué está pasando en el territorio en el país, que parece no saber salir de la pesadilla de la guerra. Finalmente, en México, el temor es la impunidad. La condena que se le imputó al agente federal Luis Alonso únicamente por abuso infantil, pero sin el agravante de corrupción de menores, abre la puerta a una sentencia reducida o a que quede libre con medidas cautelares. Queda por ver cómo actuarán los gobiernos frente a estos atentados a la integridad física y moral de niños y niñas. La temporada de incendios del Amazonas ya está batiendo récords este año. En julio hubo un 27% más de incendios en el área brasileña donde se encuentra la selva tropical más grande del mundo. Y esto en comparación con el desastre del año pasado, cuando las imágenes de árboles en llamas conmocionaron al mundo. Y los números siguen creciendo. Aunque Brasil ha invertido millones en la lucha contra los incendios en el Amazonas desde el año pasado, la raíz del problema sigue intacta. El aumento de los incendios despierta el temor de que se repita la tragedia ecológica sufrida el verano pasado en el mayor bosque tropical del planeta. Los incendios suelen producirse a continuación de la deforestación en la Amazonía, un problema que la administración de Bolsonaro se ha resistido a combatir. Bolsonaro se negó a fortalecer las agencias de protección ambiental del país, ya que una parte cada vez mayor del bosque se convirtió en pastizales para el ganado, plantaciones industriales de soja o sitios de minería ilegal. Cuando los líderes políticos y empresariales de todo el mundo expresaron su indignación por la incapacidad de Brasil para detener la quema del Amazonas, el ex capitán del ejército Jair Bolsonaro, presionado, actuó de la única manera que sabía, enviando al ejército. Los datos sugieren que el ejército ayudó a frenar los incendios en los meses siguientes, pero no terminaron su trabajo. No pararon la deforestación, que siguió aumentando, y no responsabilizaron a los perpetradores que pueden estar reincidiendo con total impunidad. La realidad es que, a pesar del escándalo del año pasado, no ha habido cambios significativos en materia de políticas públicas. Aún así, la inversión extranjera sigue intacta, lo que abre la pregunta sobre ¿a quién le importa de verdad la Amazonía? Y en la capital de Bielorrusia se han realizado manifestaciones de simpatizantes y opositores del reelegido presidente Alexander Lukashenko. Por otro lado, sorprende ver a un país europeo sumido todavía en un régimen dictatorial. Las protestas antes, durante y después de las elecciones en Bielorrusia en contra de un sexto mandato de Alexander Lukashenko se transformaron en un movimiento que exige la llegada de un orden democrático y justo para el país.
Conformadas por diferentes sectores de la sociedad, las protestas han puesto en jaque la estabilidad de la dictadura. Las elecciones fueron consideradas fraudulentas por la oposición y por los observadores internacionales, pero Lukashenko respondió con violencia. Preocupan especialmente los ataques constantes a periodistas en medio de las protestas. Según la Asociación Bielorrusia de Periodistas, ya van 181 casos de periodistas represaliados entre el 9 de agosto y hoy. Cabe mencionar que Bielorrusia es un país estratégico para Rusia, ya que es su último eslabón en Occidente, reliquia del poder de la extinta Unión Soviética. Esto generó una nueva escalada de tensión entre Rusia y la Unión Europea, que rechazó los resultados de las elecciones fraudulentas y pidió un diálogo mediado por el Kremlin. Sin embargo, el presidente bielorruso rechazó esta oferta y acusó a Estados Unidos y a la misma Unión Europea de orquestar las protestas con el fin de derrocarlo. El 15 de agosto se filtró que Lukashenko pidió asilo al Kremlin. Queda por ver cómo responderá el gigante exsoviético frente a esta crisis en su último bastión europeo, y si la feroz represión con detenciones masivas y torturas y las protestas consiguientes acabarán enterrando a la dictadura o afianzando su poder. Esto es todo por hoy desde el Tensiómetro de Demo Abierta, después de comentar unos asuntos que reflejan la tensión en la región. Si quieres enterarte de estas y otras noticias, síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y suscríbete a nuestros boletines. ¿Cómo piensas que van a seguir desarrollándose estos y otros sucesos? Nos vemos en la próxima edición del Tensiómetro.